Y siendo ya las 10 de la mañana con 38 minutos, vamos a una nueva entrevista. Lo estuvimos adelantando, queremos hablar del escenario, de los nuevos estatutos orgánicos de las universidades estatales en nuestro país. De hecho, lo estábamos recordando, a fines del año pasado, el 27 de diciembre, el presidente Gabriel Boric firmó los nuevos estatutos orgánicos de universidades estatales chilenas, con lo que comenzó además el proceso de dejar atrás los cuerpos legales que se heredaron de la dictadura. La Universidad de Santiago ha llevado adelante ese proceso que, tras la toma de razón, además de la Contraloría General de la República y la elección de quienes van a estar elaborando este reglamento del estatuto, está también a la expectativa de seguir avanzando en este itinerario en torno a este nuevo estatuto orgánico. De ello queremos conversar a esta hora con el presidente de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile, también dirigente de la Federación Nacional de Universidades Estatales, FENTUECH, Takuri Tapia, que está con nosotros acá en el estudio para poder entrar en esa temática. ¿Cómo estás, Takuri? Muy buen día y gracias por acompañarnos acá. Hola, buenos días aún y bueno, muchas gracias por la invitación y estamos ahí en disposición a poder plantear algunos temas de este proceso histórico que estamos viviendo. Sí, que hemos estado siguiéndole la huella desde hace bastante tiempo. Oye, Takuri, en una columna que publicaste en El Desconcierto señalabas que estos nuevos estatutos son una ventana de oportunidades. Hablemos de estas oportunidades que se han ido abriendo. Yo creo que a nivel de comunidad universitaria, desde estos primeros pasos que se dieron con el Comité Triestamental de Estatuto Orgánico en 2019, se empezó a generar cierta cercanía con ciertos conceptos. Pero quiero andar en esas oportunidades de las que tú hablas. Sí, bueno, el proceso de estatuto orgánico, es un proceso que si bien se remonta como a la conformación del CTO, Sí. que se estableció hace ya un par de años, pero habían existido varios intentos Hubo fallidos como de ¿no? proceso de estatuto orgánico. No sé, personalmente me tocó ver, por ejemplo, la experiencia del 2008, que no terminó bien. Anteriores hubieron en 94, en otros momentos. Entonces, dentro de este proceso, finalmente culmina en un proceso nacional con la ley de universidades estatales que dicta bajo el gobierno Bachelet II. Entonces, en ese proceso, la universidad es una más de las 15 universidades que tiene los procesos de estatuto orgánico y que, claro, la ventana de oportunidades se abre bajo los límites de la ley de universidades estatales, pero abre la oportunidad de elección de autoridades triestamentales, elecciones de cuerpos colegiados donde hay una participación con derecho a voz y a voto, que finalmente la universidad había muchas de esas cosas salvaguardadas desde antes, por ejemplo, pero eran en términos de voluntades, no eran elecciones muchas veces organizadas a nivel central. Entonces, en ese sentido, esto nos abre una posibilidad de formalizar ciertos espacios y también de que ciertas atribuciones que a veces estaban más centralizadas en el gobierno universitario, en la rectoría, hoy día tengan una visión más global en la instancia del Consejo Superior y en el Consejo Universitario, como para poner un ejemplo. Sí, un punto fundamental entonces es democratización. Exactamente, democratización, pero también la formalización finalmente, por ejemplo, el Consejo Superior es formalizar, quizás haciendo el paralelo con la Universidad de Chile, por ejemplo, que tiene el Senado Universitario, un cuerpo más legislativo dentro del quehacer que tiene la rectoría, pero también tener a consejeros, consejeras que representen el sentir de la comunidad independiente de si representan a académicos, académicas, funcionarios, funcionarias, no académicos y también estudiantes. Entonces, se da una lógica también esto va a implicar un cambio cultural en términos de la universidad. Sí, eso es muy importante también relevarlo, ese cambio cultural de los usos, de las costumbres también que están arraigadas en una institución como la nuestra. Entraremos en eso, pero además, Takuri, quiero hablar un poquito de tu evaluación del proceso. Yo me recuerdo que en 2019 nos estuviste acompañando ahí dentro de las propuestas también de norma para en el marco del trabajo del Comité Triestamental de Estatuto Orgánico, y ahí empezaron a dar estos primeros pasos. Yo decía, la comunidad se empezó a familiarizar con ciertos conceptos. ¿Cómo ves también ese tema del proceso propiamente tal, pero además la forma en que la misma comunidad lo ha hecho propio? Además se dio en un contexto de estallido social, además hubo muchos factores que primaron ahí. Claro. No, sí, se dieron muchas particularidades en el contexto de estallido social, después el plebiscito vino en contexto de pandemia, entonces la participación fue mucho más impersonal de lo que uno hubiera esperado, pero en particular de cómo fue el proceso y de lo que avanza, creo que si bien el proceso siempre puede ser perfectible, pero en particular se dieron ciertos avances que en un momento eran demandas de poder tener decanas electos a nivel triestamental, que
esa oportunidad se abre y va a quedar patentada en los nuevos reglamentos, pero en particular creo que en el proceso se vivieron discusiones que quizá hoy día en esta universidad o en otras universidades estatales todavía no se da el paso, o que también hay ciertas voluntades que tienen que abrirse, o sea, funcionarios no académicos y también los estudiantes hemos estado golpeando puertas históricamente para poder tener espacio de decisión. Pero en ese momento era como más de la voluntad que pueda salir de los académicos y académicas. Y hoy día, por ejemplo, yo quiero mencionar algo que quizá está todavía ahí latente, que va a atravesar esta discusión. ¿Qué pasa con estos académicos por hora? Sí. Que finalmente tienen que tener una instancia de jerarquización o de categorización. Hoy día es categorizado, pero una instancia de jerarquización, y que el nuevo estatuto, con las observaciones que hizo la Contraloría y después lo que se respondió de Subsecretaría de Educación Superior, finalmente generó un cambio en la modalidad que hoy día están o tendrían que estar organizados los profesores o profesoras por hora hoy día, pero ya desde el 30 de octubre debería haber un proceso de jerarquización de los académicos por hora. Entonces, ¿cómo eso entra a jugar un mundo de posibilidades, pensando que hay más de 2.000 académicos por hora, y qué pasa con su diálogo ahí con los académicos jornada o titulares, asistentes, etcétera, etcétera? Entonces, en ese espacio yo creo que entra un actor importante que se formaliza dentro de la universidad, y también nosotros como funcionarios no académicos, que si bien no nos gusta mucho el nombre, pero es lo que se establece en la ley, entendemos que también tenemos una responsabilidad de hacernos cargo. Yo creo que el llamado hoy día, y si bien hubo un proceso ahí con complicaciones también, siempre se intentaba apelar a una participación. Y también, y voy a hacer un punto como de quizá una historia personal, pero en particular de lo que me tocó vivir cuando era estudiante de esta universidad, también las generaciones han ido cambiando. O sea, las generaciones que luchamos para tener este plebiscito de estatuto orgánico, que estuvimos en los petitorios, en las negociaciones que tuvimos con la rectoría en ese entonces. Recordemos, Takuri, que tú fuiste presidente además de la Federación de Estudiantes en su momento. Exactamente, y la federación que tocó seguir, por ejemplo, el caso de Marta Matamala, que finalmente llega a este acuerdo con la rectoría en función de una movilización grande que hubo en la universidad, terminó siendo este proceso que vivimos viendo después del CTO y todo eso. Pero en particular esa generación de estudiantes ha cambiado. También los funcionarios hemos ido cambiando, llegando nuevos funcionarios y funcionarias, y tienen que familiarizarse con esto. Yo creo que ahí está el principal desafío, convocar y que también haya una participación no solo en los votos, sino también en la discusión universitaria con la entrada en vigencia del estatuto. Oye, Takuri, tú hablabas de este aspecto cultural a la hora de pensar en el nuevo estatuto orgánico. Pensando en esa idea, ¿cuál también es el llamado a la comunidad a la hora de ir pensando la forma en que eventualmente, junto con las normativas que ya están establecidas en este estatuto orgánico, puedan hacer propia la participación de alguna manera? Yo creo que esto también invita a abrir un poco más las mentes, ¿no? Sí, y además anteponernos a ciertas complicaciones que pueden haber. O sea, por ejemplo, el caso de las facultades, que hoy día las facultades van a pasar a ser un espacio en donde va a haber una lógica triestamental, los estudiantes van a poder elegir a sus autoridades. Si bien esta discusión, los reglamentos y todo eso, va a haber una participación ahí también de los funcionarios. Es que tanto eso incide dentro de la visión que tengan los programas de los futuros decanos, decanas, respecto al norte que quiera emprender los decanatos, o también qué figuras van a tener de validación triestamental. No sé, pensando a propósito de que un ratito más en el aniversario de la Facultad de Ingeniería, el decano o decana de Ingeniería que salga electo, que representa en términos numéricos casi la mitad de la universidad, qué validación va a tener ese decano o decana, o si no sale, si el porcentaje de estudiantes que vota o de funcionarios no académicos que vota lo elige y finalmente él sale electo otra persona. Como también se entra un poco a jugar un poco en la lógica de las preocupaciones, de las demandas que tienen todos estos actores. Pero yo creo que también hay una responsabilidad que hay que asumir como quienes no hemos estado dentro de los espacios de decisión, quizás con un derecho más fuerte a poder proponer. Por ejemplo, el Consejo Superior, que va a tener una representación de estudiantes, que es algo histórico, también de funcionarios no académicos en el caso de nosotros. ¿Eso qué implica? Va a implicar también hacernos parte de la proposición o de qué, no solamente de la demanda, sino también de hacia dónde vemos que avanza la universidad. Y en estos momentos en que tenemos un problema de matrícula, o de que estamos buscando, o que hay un problema también de que las generaciones o que las universidades privadas han crecido
exponencialmente. Ahí está el caso de la San Sebastián, de la Universidad Autónoma y otras. ¿Qué pasa con la Universidad de Santiago? Entonces, ¿dónde se enfoca? Se enfoca en el posgrado. Decisiones como transversales dentro de la universidad, que si bien uno puede estar peleando por mejores reajustes, mejores salarios, o los estudiantes peleando por infraestructura, por una realidad académica de calidad, también involucrarnos en otros elementos en términos de la proposición, que va a ser ese también un desafío. Nosotros ahí recogemos el guante, como se dice, para poder hacernos cargo también de eso. Takuri, hablábamos de que efectivamente hubo una votación donde se eligieron un grupo de personas que está trabajando en el reglamento de este estatuto orgánico. ¿Cómo ha ido ese trabajo? ¿En qué pie está? Y también para ser bien descriptivos a la comunidad universitaria, ¿en ese cuerpo legal o en esa instancia se dan las posibilidades de poder proponer normas, por ejemplo? ¿Qué cosas se pueden ir estableciendo al alero de ese reglamento? Sí. Bueno, lo que se definió, bueno, a mí me toca, aparte del tema de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias, soy representante dentro del Consejo Académico, que finalmente ha llevado a cabo, ha organizado de manera centralizada como la redacción de reglamentos, pero la redacción de los reglamentos en estas 4 subcomisiones que se dividieron son representantes de la comunidad. Ellos han establecido algunas propuestas. A nosotros nos ha tocado ver algo de eso, pero en particular lo que se ha visto en esa redacción es que finalmente se ha dado un diálogo, propuesta respecto, por ejemplo, a cómo va a ser la composición del Consejo Superior, cómo van a ser el tema de los quórum, que finalmente los procesos fallidos de estatuto orgánico anteriores finalmente se caían por eso, tanto para los estudiantes como en algún momento también para los funcionarios no académicos. Entonces, hoy día ese avance que han tenido las comisiones se van a sancionar, esperamos, lo más rápido posible. Tenemos un próximo consejo académico el 30 de octubre. Nos imaginamos que ahí se va a tratar, entre otros temas, el tema de los reglamentos y finalmente cómo esto avanza. Recordemos que de aquí a un par de meses, en abril, vamos a tener que tener conformado ya el Consejo Superior, que finalmente es el símil a la junta directiva actual que existe en la universidad, y posteriormente también con un par de meses posteriores el consejo universitario. Entonces vamos a ver que se viene como sobre la marcha hartas discusiones, y particularmente, insisto, hay que resolver temas de quórum, temas de porcentaje. Por ejemplo, los consejos de facultad, hay consejos de facultad que el número de profesores hora, no sé, voy a plantear el ejemplo, por ejemplo, el departamento de lingüística, que provee de inglés a todas las universidades. Hay un número de profesores horas que es bien grande. Entonces, ¿cómo va a ser su mecanismo, por ejemplo, de composición del consejo? Hoy día, en actualidad, en todos los consejos de facultad participan todos los académicos titulares o jerarquizados en general. Va a poder ser eso en el próximo consejo, entendiendo que va a tener que haber una representación proporcional a los profesores hora, o una cuestión incluso de infraestructura. O sea, hoy día el consejo universitario no va a poder sesionar en la misma sala de consejo académico, porque va a ser un número más amplio de 39 integrantes, y cuestión que hoy día no la tiene. Entonces, si bien hay ciertos cambios que van a tener en términos del reglamento, también hacemos el tema cultural que va a traer consigo, y ahí como funcionarios también nos ponemos a disposición de poder liderar ese proceso, pero también de establecer propuestas viables para que tengamos una elección rápidamente de los consejos superiores, el consejo de los cuerpos colegiados, y particularmente cuál va a ser esa transición. Hoy día nos preocupa que, por ejemplo, para terminar, el tema de las elecciones que están previstas de aquí a fin de año. Una propuesta que hemos lanzado también y que lo hemos conversado también con el rector, y lo vamos a lanzar también al consejo académico, es que todas esas elecciones queden, se aplacen hasta que estén conformados los reglamentos, porque si el 30 de octubre comienza a entrar en vigencia el nuevo estatuto orgánico, entendemos que el espíritu es que todas las elecciones de ahí en adelante sean triestamentales. Entonces esperamos que eso se manifieste. Ahí vienen elecciones en algunas facultades y esperamos que se aplacen al menos hasta marzo o abril del próximo año para que estén los reglamentos, para que participen estudiantes y funcionarios no académicos. La fecha clave es el 30 de octubre, entonces. El 30 de octubre empezamos a vivir un nuevo momento en la universidad, y esperamos que eso se manifieste. De hecho, como organizaciones de la comunidad, en conjunto con estudiantes, académicos y también como funcionarios y funcionarias, estamos convocando una asamblea triestamental en ese día. Estos días va a aparecer la difusión. Entendemos que también hay un acto de la universidad el 7 de noviembre, y esperamos que ahí se empiece a generar un clima también de participación, de comprender qué se nos viene. Hay unos puntos que se han empezado a difundir, que ha estado organizando aquí Comunicaciones, en los cuales los QR, ahí hay que ocupar todas las herramientas, yo creo que estén a disposición como a poder llegar al público de la comunidad universitaria.
Oye, Takuri, en el tiempo que nos queda, que yo quiero recordarle, estamos con Takuri Tapia, presidente de la FUSACH, también dirigente de la Federación Nacional de Universidades Estatales de Chile. Igual quería llevarte a otro tema estrictamente gremial, porque ya la Mesa del Sector Público pidió un incremento salarial de 7,5% nominal, se apunta a un alza real del 3% por sobre la pérdida de poder adquisitivo, producto obviamente del tema de inflación, y lo que lo sitúa en 4,5% para el periodo. ¿Cómo proyectas también estas discusiones como también dirigente de las universidades estatales? Sí, acá, bueno, generalmente la discusión del reajuste del sector público, si bien intentamos participar siempre para la universidad, es como una doble conversación, porque finalmente somos entidades autónomas, por ende todo lo que se defina en el reajuste puede estar la negociación, podemos estar presentes ahí, pero finalmente después le toca negociar a cada dirigente en cada universidad estatal con su respectiva rectoría. Y obviamente entendemos que ahí la situación económica de cada universidad es bien dispar, la Chile, nosotros, Universidad de Magallanes, la Universidad de CEN, Universidad de O'Higgins, y otra, si bien algunos se ha podido avanzar a poder replicar el reajuste, en otra es más complejo, y sobre todo en la etapa del año que siempre se resuelve esto, diciembre, enero, enero cuando se pasa a las comunidades, queda un poco complejo el tema. En particular ahora sí se está pidiendo un monto por sobre el IPC acumulado, pero también entendemos que había una pérdida de poder adquisitivo, hay a propósito de lo que se está resolviendo con los profesores, también había una deuda histórica también con los trabajadores del sector público, que viene a ser un sector que tiene una condición de precariedad, y generalmente aquí quiero hacer un punto respecto a la mesa del sector público. Generalmente nos enfocamos en el reajuste, pero en la mesa del sector público se plantean distintos elementos. Hay un elemento de condiciones laborales, de carrera funcionaria, del tema del planta contrata, que finalmente es al revés de lo que aparece en la ley, que es el 80-20. Generalmente tenemos un 20-80, incluso menos, incluso en el caso de la universidad. Entonces hay una situación de condiciones laborales en el mundo público, pero en particular en la universidad estatal, y aquí voy a relevar que tuvimos un encuentro hace poco con la Universidad de Chile, con otras universidades, con 3 federaciones que representamos a trabajadores de la educación superior. Planteamos el tema de que avancemos un poco más allá de solo verlo en términos del reajuste. Entendemos que hoy día hay una negociación, y esperamos también que se abran las puertas de este gobierno. Esperamos, se han abierto puertas, hemos podido dialogar harto, pero también que deje algo para futuro. Por ejemplo, hoy día se está pidiendo que parte de lo que se enfoca en retiro, por ejemplo, o sé que también el CUECHE está pidiendo algo que podría ser relevante para nosotros, pero que finalmente en qué se va a utilizar, que es la plata del Fondo Solidario que llega a la universidad, la plata que recupera la universidad, se destine a libre disposición. Ya, entonces eso permita que haya cierto margen para poder hacerse cargo, no sé, de temas de infraestructura que han levantado los estudiantes, temas de condiciones laborales que hemos levantado los funcionarios y funcionarias, y ese porcentaje destinarlo a esas materias. ¿Qué pasa ahí? Que también puede ser un espacio peligroso. Entonces, ¿cómo quede regulado eso? Prontamente, bueno, ahí vamos a estar presentes en el Parlamento discutiendo esto, también discutiendo el FES. Exactamente, porque ahí viene también esa gran discusión. Exactamente. Entonces, hay distintos elementos que están saliendo. Nos interesa mucho salir en lo nacional. Esperamos que en este año y tanto que le queda al gobierno también dejemos ventanas abiertas o oportunidad independiente del gobierno que venga, de que haya financiamiento directo a las universidades estatales, si bien se ha avanzado en materia de investigación y en otras materias, pero en particular dejar alguna glosa que permita que esto año a año se esté discutiendo. Y esa ventana no se ha abierto en muchos años, y esperamos que haya un reconocimiento en las universidades del Estado, y después podremos discutir y podemos plantearlo a la interna de cómo se reasignan esos recursos, pero en particular que se abra esa posibilidad. Está complejo este año, no vamos a mentir, pero también esperamos que el próximo año, y con un trabajo más constante, se están retomando las mesas tripartitas, en donde conversamos también con la subsecretaría de los rectores y el mundo de la educación superior y de la educación en general. Entonces, ahí tenemos cierto avance y esperamos que este impulso democratizador de los estatutos orgánicos también nos permita salir más unificados hacia la externa y poder dialogar con el gobierno, avanzando en un reajuste digno, pero también avanzando en condiciones, y que todos los nuevos recursos que tengan las universidades sean destinados también en su integrante, y hay una lógica más igualitaria respecto a la reasignación de recursos. Bueno, Takuri, como siempre, un gusto conversar contigo. Takuri Tapia, presidente de la AFUSACH, dirigente de la FENTUECH, de la Federación Nacional de Universidades Estatales de Chile, que nos acompañó para dar este contexto de estos pasos, estos hitos importantes en el contexto del Estatuto Orgánico que se van a ir cumpliendo y que tendrá como fecha clave este 30 de octubre, pero además otros temas que tienen que ver además con el quehacer de las universidades estatales, que fue importante el poder tocarlos. Gracias, Takuri.
Muchas gracias, Rodrigo, y gracias por la invitación.